las mañanitas que cantaba el rey David. Na, 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 na. Te las cantamos a ti. Buenos días, familia, desde La Habana, Cuba, un amanecer precioso. Al fin se fue el invierno cubano, ya se fueron esos días grises y ya vuelve a salir el sol naranja, ese sol que te quema de las mañanas cubanas, que es el que tanto nos gusta. Gracias a ustedes, a toda mi familia del canal de YouTube, hoy podemos ayudar a una persona que tiene una necesidad. Gracias a ustedes, una señora que tiene problemas de respiración, que necesita unos medicamentos específicos que en Cuba, como muchos medicamentos sabemos que no hay, como casi nada hay acá, logramos, gracias a ustedes, a personas especiales que son parte de este canal maravilloso, que solamente sabe atraer personas magníficas. Creo que es una de las grandes suertes que me ha dado esta plataforma. Pues gracias a ustedes, hoy podemos ayudar a la señora María, una señora de 78 años con un problema de POC, con muchísimos problemas de salud, pero el que más la agrava es que no puede respirar, es que les cuesta cocinar, le cuesta ir al baño, le cuesta la respiración, algo que tú y yo damos por sentado, que es respirar, algo que tú y yo damos por automático, que es caminar, ir a hacernos un café, ir al baño. Ella pasa mucho trabajo para hacerlo y con medicamentos muy potentes y muy inexistentes en este país, como les digo siempre, en este país especial, ella podría mejorar un poco su desempeño de vida. Creo que le podríamos dar, además de medicina, un aire de alegría, un aire de sentirse apoyada, ya que ella está muy sola. Su familia, como todas las familias cubanas, se separó. Sus hijos tuvieron que marcharse a luchar vamos a llamarlo, un mejoramiento económico. Sabemos que hay muchas más razones y aún no han podido, no la pueden, nada. Una cantidad de cosas tan comunes que pasan en familia tras familia. Gracias a ustedes esos medicamentos están en Cuba. Me acaban de llegar en la mañana. Como se dan cuenta, yo estaba acá editando el video de Martí. Ahí tienen un filito, el video del Teatro Martí, pero voy a ver a la señora, voy con la cámara, le pediré permiso, por supuesto, para ver si me deja grabarla. Será algo súper sencillo, súper cercano. Entregarle sus medicamentos, darle un abrazo con mucho cuidado. Es una persona de 78 años con problemas respiratorios graves, por tanto creo que trataré de que me filmen de lejos. Yo estaré de lejos siempre con máscara. Hay que cuidar muchísimo a la gente mayor. Más tarde hablaremos un poco más de eso. Y nada, me voy para la calle, Habana Vieja, a buscar a la señora María, darle sus medicamentos que son tan necesarios para ella, darle un abrazo de mi parte, darle un abrazo de tu parte, que eres tan importante, que gracias a ti estás del lado ya del cristal, podemos ayudar a esta señora. Juntos empezamos a hacer cosas bonitas, no solo a llegar a grandes destinos, conocer grandes historias, sino creo que podríamos hacer un poco más la diferencia día a día. Y nada, para La Habana Vieja, todavía me estoy tomando el café de la mañana y ya el día se me alegró con saber que me decían: Eric, voy para allá con los medicamentos para que los puedas entregar. Y bueno, familia, ya vamos para casa de la señora. Llevo acá en la maleta sus medicamentos y nada, súper contento, ilusionado de poder ayudar un poquito. Buenas tardes, abuela. Buenas tardes, mi amor, ¿cómo tú estás? Espérate, vamos a ponerle el microfonito que, Sí. que lo que usted diga es importante. Lo mío ya es secundario. Sí. Déjalo por ahí, él no se cae. ¿Cómo está usted? Bueno, en este momento estoy con asma y llevo todo lo que lleva este periodo de la pandemia. Llevo más de un mes con gripe y con un asma que no se me quita cada vez que hay un cambio de tiempo. Claro. Bastante mal que estoy con el problema del asma y apenas sin medicamentos. Sin medicamento. El oxígeno lo tengo que cambiar otra vez porque ya perdí el contacto. Claro. Y por otra parte, tengo un problema osteomuscular que es bastante delicado. Yo tengo que ponerme debo de ponerme una prótesis de cadera, dicho por el ortopédico, pero yo por mi problema de cardiopatía, Claro.
y el asma no pudo someterme a esa operación. Pero ¿qué trae por consecuencia eso? Que yo casi no puedo caminar ya mismo, si no es con el andador o con el bastón. Es artrosis, artritis y osteoporosis. Y entonces me cojo los músculos de los muslos, las rodillas, las piernas, todo. Yo el otro día hubo una compañera que me sacó a obispo. Suave, suave, no se apure, que me cansa. Y me falta el aire. Me sacó a obispo para ir al banco. Sí. Y me bajaron el andador, un vecino, y después me lo subió un trabajador de ahí abajo. Y fui hasta el banco a cambiar mi tarjeta de cobro porque tenía problemas. Me grabaron, me lo subieron en Facebook. ¿Tú sabes cómo se puso mi hija? ¿En Facebook? Ay, sí. Entonces tú puedes bailar. ¿Eh? ¿Tú puedes bailar? Bailar, sí, bailar como ni con un solo pie. Ahora, ¿vas a sacarte un día a bailar? Ay, estás loco, Bueno, no puedo, mira, mijo. hay unas personas especiales que querían ayudar y sabíamos que usted necesitaba medicamentos, específicamente este que es Tiotropium bromide. Ese mismo, como quiera que se llama. Bromuro y patropi. Ese mismo. Y usted es la científica. Nada, esto es para usted, para que no le falte el aire. Ay, gracias, mi amor. Si yo estoy esperando esto, eso para mí ha sido. Esto es mejor que comer. Porque cuando tengo mucha asma, no puedo ni comer. Me ahogo mucho. No, Entonces, con ese equipito, Sí. me doy aerosol con oxígeno comprimido. Sí. Cuando tengo oxígeno, me lo doy con el oxígeno. Sí. Pero cuando no tengo oxígeno, como ahora, es eso lo que me ayuda. Pero ya tiene ya. Ay, gracias, mi Puede vida. bailar y cuando le falte el aire se da un batucazo y vuelve a bailar. No me hagas reír que hasta eso me hace. Se va a ayudar. Ay, ay. Eso ni se ha abierto, están sellados, no sé. En mi vida he visto un medicamento de eso. Trae una balita. Ujú. Este debe ser el aplicador, ¿no? Y Y el manual de instrucciones. ya. Ustedes saben. Sí. ¿Y usted qué se dedicaba antes? Yo estudié magisterio Profesora. de biología y enseñanza media. Yo trabajé aquí en lo que es el municipio de Habana Vieja, en la esta que estaba aquí abajo. De momento se me olvidan las cosas. Trabajé en la que está frente al Capitolio, allá en el Parque de la Fraternidad. Trabajé en Forjadores del Futuro, trabajé en el municipio de Educación y terminé en el PRE de La Habana. Yo estudié en la Paneque, aquí en Habana. Ahí estudiaron mis hijos. Ahí en la Carlos Paneque. Ahí estudiaron mis dos hijos, la primera la hicieron ahí. Y después que ya, en el año 81, que empezó el problema del dengue en este país, yo me fui de educación porque tenía que cumplir una décima y yo no podía trabajar en el aula por un problema ya, que me habían hecho un peritaje en educación y me habían incapacitado para el trabajo del aula. Y empecé a trabajar entonces aquí en la Delegación Provincial Terminal, cuando estaba aquí en Amargura y Obra Pía. Y ahí trabajé hasta los 49 años que me jubilaron por enfermedad, por toda esta patología, cardiopatía, el problema de los huesos, el asma, y ya me jubilaron. Yo estoy jubilada de los 49 años y tengo ya 78. Como aquel que dice recién cumplido, porque los cumplí en el 20 de octubre. 78 no es nada. 78 no es nada. Y no es nada. No, yo quiero llegar a 100. Antes eso era mucho, ahora eso movería. No, yo quiero llegar a 100 si Dios lo permite. Claro. Y la salud también. Claro, para ver a mis nietos con hijos, para conocer a mis bisnietos. Mi mamá ahora el día 19 cumple 25 años y fallecida, te podrás imaginar. Que esa era mi mano derecha, mi mano izquierda, mis dos brazos, mis dos manos. Mi mamá era mi todo. ¿Tu mamá? Y después de mi mamá, mis hijos. Ya. Y me dediqué a mi madre, a mis hijos y hasta mi casa. Eso es lo más lindo que hay. Bueno, ya no la molesto más para que no se me canse. Está bien, mi vida. Tiene sus medicamentos, a ver, se los pongo para acá. Ajá. Tiene sus medicamentos Y muy agradecida, papi. y a cuidarse. Que ya tengo que tener una persona aquí que sea la que me cocine, porque ya yo no podía hacerlo, mío. Ya yo no puedo cocinar. Yo puedo hacer un café, por ejemplo. Leti, en el termo de café. ¿Cómo se llama? Ya yo no puedo cocinar. Y lo poquito que hice, antes de venir esta señora, era rastra en la cocina. Y entonces vengo allá para acá, de la cocina, con el andador, y las lágrimas tú me las ves bebiendo de los dolores, porque el dolor de la cadera me coge la ingle, las dos rodillas, me falla mucho las rodillas. ¿Hay algún medicamento que se pueda para eso? Bueno, a mí me han mandado hasta tramadol, como a esa. Yo me he infiltrado las rodillas, yo tengo túnel carpiano en las dos manos, pero de años.
no me he operado. Yo tengo muchas patologías, mijo. Demasiadas patologías. Fíjate que yo le digo a mi hija, mira, me cogen así y me estudian completa. Un estudiante de medicina. Para allá, no se me canse más. Está bien, mi vida. Muchas gracias por todo, mi amor. Un saludito tipo COVID, que ahora son así. Sí, señor. Dale. Y manténgase así como usted está. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo fue? Lindísimo. Me la llevo a bailar, no se meta conmigo. ¿Qué? Ah. Ah, ya me bailaron. Ojalá que pudiera. Si el otro día me decía mi hijo, mami, aparte de abrazarte y verte, a sentarnos en un restaurante a tomar cerveza y a fumar. Digo, ay, mi madre. Así mismo. Y dice, ¿tú me autorizas a fumar? Dice, mami, yo sí te autorizo a fumar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás muy sola. Te faltamos mucho nosotros. Y esa tristeza te pone muy mal. Entonces, cuando tú tienes dolor y tienes que fumar, tú fumas. Cuando vayas a hablar con mi hermana, no fumes para que mi hermana no te regañe. Pero cuando hables conmigo, fuma todo lo que tú quieras. Pronto su hijo está por aquí y ya está la familia juntos. Sí, está bien, bien. Gracias. Este país a veces nos separamos porque hay que mejorar. Pero después, Por eso se fueron ellos. pero ¿verdad? después regresan. Y tú ves lo lindo que está mi nieto. Es un muñeco. Él quiere venir pronto ahora a darme una vuelta. Dale, no se me canse más. Está bien. Cuídese mucho. Muchas gracias por todo. Nada. No hago nada, yo traigo unas habitas de nylon y se las doy. Está bien, mi vida, está bien. Gracias. Dale. Chao. Bueno, café te voy a tomar un poquito. ¿Eh? Sí, sí, café. Mira, coge un vaso ahí si lo trataste no hay, mi amor. Para allá. Bueno familia, hasta aquí el video de hoy. Hoy es un video bastante atípico, un contenido completamente diferente, todo el tiempo enmascarado como has visto. Era muy importante cuidar a la señora si venimos a ayudarla por un problema de su respiración, un EPOC. No podíamos tener ni un poquito de riesgo con esta pandemia tan desastrosa que sigue evolucionando en nuevas cepas, en nuevas letras. Ahorita sacaban las letras, pero bueno, ese cuento ya te lo sabes. Un video que me conmueve mucho poder ayudar a una persona, un video sencillo, no es un super viaje, no es super aventura con un super mensaje. El mensaje es sencillo pero conciso. Siempre debemos ayudar, siempre debemos aportar un poquito. Las personas mayores son muy importantes porque son las que construyeron el presente que estás disfrutando tú hoy, y un día tú vas a ser mayor también. Y nada, sin tanta muela, que hoy es un video dominguero, sencillo, cortico, bonito. Nada familia, hasta el próximo video.